9. ¿Lo recuerdan? Acá está. Nicolás Dujovne, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. Un placer estar acá conversando con vos y tu equipo. ¿Estás trabajando en sector privado? Sí, así es. ¿Cómo es la vida del sector privado? Bueno, vos ya venías históricamente del sector privado, Sí, ¿no te costó? Es lo normal, ¿no? En general, en el mundo es muy normal pasar del sector privado al sector público, volver al sector privado. Algunos del sector público a la academia, de la academia al gobierno. Esa cosa de rotación creo que es muy sana y muy nutritiva porque uno se enriquece de distintas experiencias que refuerzan los otros roles, ¿Te ¿no? sube el precio del mercado, te cotiza para después volver a la actividad privada? Haber pasado por roles muy importantes, un ministro de Hacienda, Economía, depende obviamente cómo te fue, si te fue bien, si te fuiste por la puerta grande, mediana o chica, pero para saber los drivers, los incentivos de meterse en un lugar, si te va bien en la actividad privada, decís, es un gesto patriótico. ¿Cómo lo pensaste? Yo cuando entré a la función pública lo hice muy entusiasmado por el proyecto político. Sentía que había una chance de cambiar la Argentina para siempre, después de muchos años de kirchnerismo. Y como economista uno además lo sufría porque veía el destrozo que se estaba haciendo, la mentira sobre las cuentas públicas. Y uno mira el mundo y decía, bueno, esto no pasa en el resto del mundo. Y bueno, cuando uno entra a la función pública en general creo que lo hace más guiado por esos motivos que por mirar cuál es su valor de mercado después de la función pública, ¿no? Más allá de eso, uno, no por ponerle precio, digamos, pero estas experiencias, por supuesto, te enriquecen profesional y personalmente. Luego, cómo cada uno puede capitalizar eso en su vida profesional, humana, personal. Bueno, tiene muchas vetas y cada uno puede enfilar para rumbos distintos, ¿no? ¿Te cambia mucho la experiencia de lo que llamaría Juan Carlos Torre una temporada en el quinto piso? Muchísimo. Quiero decir esto. Juan Carlos Torre cuenta su experiencia en el gobierno de Alfonsín, ¿no? En el libro famoso. En el libro famoso, Una temporada en el quinto piso, que es casi un mensaje a todos los que creen que es fácil estar ahí. Y te lo pregunto porque Milei viene a decir que no va a renunciar básicamente a sus principios teóricos. Hay toda una discusión acerca de que una cosa es la teoría y otra cosa es estar en el quinto piso, que es ahí donde la sala de máquinas de economía. ¿Es muy distinto? Yo creo que todos los que hemos pasado por ahí por un tiempo largo, yo estuve casi 3 años, y si uno mira, digamos, los ministros de Economía de la democracia, he sido uno de los que más ha estado, ¿no? Mingo, Roque estuvieron más, alguno más, Ezurruil probablemente, pero creo que todos salimos cambiados en lo profesional, en lo personal. En lo personal, bueno, creo que hay pocas cosas que te estresen después de haber pasado por ahí. Muy pocas. Por supuesto, hay situaciones familiares, pero a nivel profesional uno aprende a tener una filosofía mucho más zen de la vida después de haber pasado por ahí. Y luego creo que si uno puede realmente internalizar bien la experiencia, se vuelve también más comprensivo, menos soberbio, más más conocedor de las limitaciones políticas, humanas, que existen para llevar adelante proyectos que pueden ser muy ambiciosos y en los papeles muy exitosos, pero que la realidad es distinta que un Excel y que las cosas son más difíciles. Y entonces a la hora de juzgar lo que está haciendo un equipo económico, un presidente, uno creo que se vuelve más comprensivo. Es el espíritu exacto de Juan Carlos Torres. Te invita a una mirada más comprensiva, que no es el clima de época, porque la gente quiere sangre. Bueno, no serviste guillotina, no claro. comprensión. Me pasa que, Sí. pero Dale. cuando voy a algún medio, no voy tan seguido simplemente por administrar mi tiempo, ¿no? Cuando uno va a un medio, después te piden de muchos otros. Entonces, pero
me dicen, bueno, estuviste balanceado. Como la gente espera o que uno apoye incondicionalmente, critique con sangre, con saña. Bueno, yo creo que cuando uno ha pasado por ahí aprende a balancear un poco la opinión, teniendo en cuenta un poco la experiencia personal. Y todo eso que dijiste, además, ¿se le puede sumar extrañar? Bueno, uno puede tener ¿Y si te pasó? nostalgia del pasado de muchas situaciones, aún de situaciones muy malas que ha pasado en la vida, porque de todas ha recogido cosas, ¿no? Entonces es muy curioso, pero hasta de momentos de estrés o de crisis uno extrae cosas y hasta hay cierta nostalgia. Yo siempre digo que es el mejor, peor trabajo del mundo para un economista que es apasionado por lo que está haciendo, que siente que está intentando cambiar la realidad. Es un trabajo apasionante que a su vez te expone públicamente a agravios, a intrusiones en tu vida privada, a todo lo que implica hoy y cada vez más, porque inclusive esto va acelerándose cada vez más, ser servidor público y lo que la gente espera de un servidor público, ¿no? Entonces, tiene cosas, por supuesto, apasionantes, tiene cosas muy difíciles, es para algún momento de la vida y para otros no. Es Nicolás Dujovne, fue ministro de Hacienda de Macri, como ministro de Economía. Antes de pasar a cómo ves al gobierno, de todos los platos que ustedes ya conocen, los esperables, vos decís que se aprende de algunas situaciones incluso de estrés, de mucho malestar, de mucho conflicto. ¿Recordás una situación muy compleja de tu paso por el ministerio que te enseñó algo? Yo te diría que muchas, pero situaciones de estrés y no tanto de estrés. Yo no venía del mundo de la política, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hicimos la reforma tributaria en el año 2017, fue un trabajo muy largo, de varios meses. Sabíamos que recién la íbamos a poder pasar después de las elecciones legislativas, que vino todo un paquete de cambios legislativos, el cambio en la fórmula jubilatoria, la reforma tributaria. Y hubo partes de la reforma que no pudimos pasarlo por no hablar lo suficiente con la política, claramente. Por ejemplo, nosotros queríamos grabar el consumo de alcohol de la manera en que se graba en el resto del mundo, progresivamente con alícuotas más altas a los consumos de alcohol según graduación alcohólica. En el mundo en general es así, las graduaciones más altas pagan más impuestos, las graduaciones más bajas menos impuestos. Y entonces, por ejemplo, la cerveza iba a pagar una alícuota muy pequeña, el vino un poco más alta, las bebidas espirituosas más alta aún. Uno ahí empieza a enfrentarse a todo tipo de lobbies, que te das cuenta que existían en el momento en que Claro. estás pasando la reforma, porque ahí aparecen. Y unas partes de la reforma nos quedaron mancas, truncas, creo que por no hablar lo suficiente y con la anticipación suficiente con los aliados políticos para organizar el antilobby, ¿no? Son cosas que yo, digamos, creo que las fui aprendiendo ahí. Luego, digamos, hay situaciones críticas, negociaciones muy difíciles, donde hay que, empujar al equipo porque se te caen, y hay que aprender también a eso, a mirar la cara de la gente que está trabajando con vos, y ver que a veces necesitan también un empujón anímico, claro, para poder seguir adelante. La Libertad Avanza dice que a ustedes les faltaron agallas y todo el tiempo los caracteriza cuando les quiere pegar como los tibios, voy a usar no soy grosero, pero los cagones, los que no se animaron, los que no fueron a fondo. ¿Qué tenés para decirles? No, yo pienso que fue un contexto político muy distinto, ¿no? Porque nosotros nos tocó tomar la administración pública con el paciente muy enfermo, con las arterias tapadas, pero asintomático. Es decir, es como
la presión alta, que si uno no la mide, no se entera. No tiene síntomas. Bueno, a nosotros nos habían dejado un gasto público de 45 puntos del producto, reservas netas negativas en el Banco Central, tarifas que cubrían el 8% del costo de producir electricidad, gas, agua, transporte. Claro, entonces, en medio de todo ese desbarajuste, se habían usado las reservas y el atraso tarifario para inflar los salarios reales en un intento de ganar la elección por parte del kirchnerismo, y la gente había votado un cambio político porque estaba harto de la corrupción y de las cadenas de Cristina, pero no un cambio económico. Y había que explicarle a la gente un contrafactual muy abstracto de lo que iba a pasar si no hacíamos el ajuste que había que hacer. Entonces, en una coalición muy amplia, no en un gobierno liderado por un presidente, la hermana, 5 personas más, que recibió 220% de inflación y yéndonos casi a una hiper, en medio de una mega recesión, la situación fue muy distinta, y había una demanda de cambio económico que nosotros no teníamos. Entonces, por supuesto, también creo que en el primer año del gobierno de Macri sí se podría haber hecho más ajuste del que se hizo, y bueno, pero creo que la situación objetiva era muy diferente. Bien. Línea de tiempo hoy. Vamos al hoy. ¿Qué te preocupa del rumbo económico de este gobierno? Bueno, yo te diría que en términos generales me preocupa ver... Hay una trampa populista, ¿no? La trampa populista consiste en gobiernos que dejan una situación muy desbalanceada, y donde corregirla tiene costos. La corrección y esos costos tardan en generar frutos, y entonces enseguidita estamos compitiendo nuevamente 4 años después sin que la población pueda ver plenamente los frutos de una economía que va en la dirección correcta, que es lo que nos pasó a nosotros, que más allá de la discusión acerca de la velocidad o si teníamos agallas o no, que las teníamos, perdimos en el 2019, y me preocupa también que las reformas que se están llevando adelante en esta gestión puedan también sufrir un revés político en el 2027, y no me refiero al presidente Milei, me refiero a las reformas, porque si vuelve el kirchnerismo línea dura, bueno, se va a dar vuelta todo de vuelta. Entonces entramos en un péndulo en el cual es muy difícil avanzar y generar una economía sana que genere prosperidad. Entonces, me preocupa eso, me preocupa el riesgo político yendo al año que viene, y cuánto de ese riesgo impide una recuperación plena de la economía en los próximos 18 meses. Porque si tengo ese riesgo por delante, probablemente en una economía que debería empezar a caminar en los próximos trimestres, después del estrés que pasamos en el segundo semestre del año pasado, bueno, de repente está un poquito limitada esa recuperación por el estrés que puede generar pensar, no pasará lo mismo que en 2019. Pero eso está fuera del control del gobierno. El gobierno no puede administrar las expectativas o las fantasías o los miedos de una parte de la población a un hipotético regreso al kirchnerismo. Con lo que sí puede hacer, con medidas económicas concretas o con lo que sea, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno para darle más sustentabilidad al rumbo económico? Porque hay sectores que no despegan y están impacientes. Bueno, yo diría que el margen de maniobra es acotado. Claramente una economía como la Argentina, que necesita básicamente incrementar su productividad de la mano de la inversión, de las exportaciones, donde toma las señales de precios internacionales y no los distorsiona para recuperarse, hay un proceso que lleva tiempo y donde para una franja importante de la población lo único que puede hacer el gobierno es persistir en el rumbo correcto. Es decir, en los sectores de más abajo la ayuda del gobierno es muy relevante.
el monto de la AUH es, por ejemplo, relevante, y ahí el gobierno tiene espacio para implementar algunas políticas. Cuando vamos al medio, lo único que genera un bienestar visible y generalizado es que el programa camine. Y que el programa camine es persistir en el rumbo. Por supuesto, ahí entramos en los detalles técnicos. Sí, la política monetaria podría ser distinta, yo pienso que un poquito sí, pero es en el margen. No pensemos que porque la política monetaria sea más homologable, más definida, con reglas más claras, enseguida vamos a entrar en un proceso de plata en el bolsillo. Hay no planes platita, no repros, no plata desde el helicóptero. ¿Hay alguna otra forma de mejorar el poder adquisitivo y un poco entibiar el mostrador? ¿Cómo crecen los países en el mundo? Los países crecen porque se vuelven más productivos. Cuando se vuelven más productivos, los salarios son más altos. ¿Cómo nos volvemos más productivos? Cuando hay más capital, más inversión por empleado, mejores máquinas, mejores rutas, hoteles nuevos con mejores alfombras, y cuando el capital humano también está más educado, cuando las personas acceden a más educación. Entonces, ese es el proceso que lleva a que los salarios sean más altos, una economía más productiva. Una economía más productiva se logra con más inversión. Para que haya más inversión tiene que haber un marco estable, una baja en el riesgo país. Esa es la manera. En el medio hay aspereza, porque las economías que van prosperando pasan por momentos de aspereza, porque hay factores que estaban alocados en sectores no tan productivos que tienen que alocarse en sectores más productivos, y no es instantánea la creación del empleo en el sector más productivo para absorber al empleo que se pierde en el sector menos productivo. Eso es bastante inevitable. Cuanto mejor sea la calidad de la política económica, más se puede morigerar ese impacto. Pero yo diría que buena parte de lo que estamos viendo es lo que le ocurre a las economías en transición, como lo es hoy la Argentina. Ahora, haciendo justamente por ese lado, la transición, que de por sí es dura y hay que atravesarla, ¿qué podría hacer el gobierno para hacerla más amena? ¿Puede, por ejemplo, una transición con un tipo de cambio distinto, más alto tal vez, o no? ¿O vos qué mirás ahí? Bueno, yo lo que creo es que los hacedores de política no son muy buenos eligiendo los tipos de cambio. Creo que lo que hay que tener es un buen esquema cambiario, que sea claro, transparente, armar bien las reglas de juego para que haya un tipo de cambio que se vaya acomodando a las necesidades de la situación. Creo que ahí falta un poco de claridad en la política monetaria. ¿A qué te referís concreto y para no economistas? Bueno, hoy la Argentina no tiene ni metas de inflación, ni un objetivo explícito de inflación, no tenemos una tasa de interés de referencia, no tenemos una meta de agregados monetarios que conozcamos, que podamos monitorear. Ahí podría haber acciones por parte del gobierno que clarifiquen la política monetaria, que la vuelvan más estable, que eso facilite un poco el otorgamiento de crédito por parte de los bancos al sector privado. Yo creo que ahí hay margen para la mejora. Las tasas de interés, de todas maneras, hoy han bajado sustantivamente con respecto a las que tuvimos el año pasado. Entonces, al margen de que el esquema para mí puede ser mejorado, las tasas de interés hoy ya son más bajas, y eso per se, digamos, creo que va a generar una mejora en los próximos trimestres en el nivel de actividad. ¿Y el dólar a 1.440? No es un dólar muy distinto que el que hemos tenido en otros momentos de estabilidad económica en la Argentina. Es un dólar no tan distinto al de 2017 ni al de la primera parte del programa de convertibilidad, donde la Argentina crecía fuerte y las exportaciones crecían muy bien también, ¿no? El tipo de cambio, cuando uno mira solamente el tipo de cambio ajustado por inflación, aislado del contexto, se está perdiendo de muchísimas cosas. Por ejemplo,
En los países que son intensivamente productores de bienes básicos, como la Argentina, que exporta mucho agro, ahora exportamos además energía, el tipo de cambio tiene una relación inversa con lo que ocurre con el precio de los bienes básicos, de los, como se llaman, los commodities. Y tienden a apreciarse en momentos en que los precios de los bienes básicos son altos. Bueno, en parte lo que está ocurriendo con el peso es eso. Pensemos que desde que empezó el conflicto en Irán, las monedas de los países emergentes a los que pertenece la Argentina se dividieron en dos. Los países importadores netos de energía vieron sus monedas depreciarse. Los países exportadores netos de energía en general vieron sus monedas apreciarse. Y eso es lo que estuvo ocurriendo en la Argentina en los últimos meses. Si el gobierno empujara artificialmente una depreciación de la moneda, O sea, si se devaluara, si el dólar valiera 1.800... sí, empujado por el gobierno, porque Sí. para que eso ocurriera hoy el Banco Central tendría que empezar a comprar para empujarlo para arriba. Bueno, en el corto plazo lo que ocurriría es que los salarios reales caerían más, porque los salarios medidos en capacidad de adquisición de bienes serían más bajos por varios trimestres. Entonces no está claro que esa sea la medida que reactiva a la Devaluar, economía. llevar el dólar a otro precio, no. No. Bien. No. Lo que sí creo es que el gobierno podría, por ejemplo, animarse a eliminar más controles de capitales a las empresas, por ejemplo, que el peso flote libremente y eventualmente eso podría hacer que el peso se mueva algo y encuentre un equilibrio nuevo. Pero empujarlo desde el gobierno me parece que no sería una buena idea. Estamos con Nicolás Dujovne y seguimos unos minutos más después de... Un ratito más con Nicolás Dujovne, fue ministro de Hacienda entre 2017 y 2019 con Macri, y siempre valoramos
que las personas que estuvieron ahí en funciones muy altas de la administración pública puedan contar la experiencia y tienen, yo creo, un valor extra a los que tribuna es una cosa, jugador de campo es otra cosa. El gobierno, vos planteaste un desafío que creo que todos pensamos y el gobierno también, y es que tiene que administrar una transición entre la Argentina que era a la Argentina que el gobierno cree que va a ser mejor. Y hay sectores de la economía que caminan y otros que no caminan. Para esos que no caminan, lo que corre es el reloj. Y en el medio están las elecciones. Y la gente vota con el bolsillo. ¿Hay algo para la clase media que el gobierno pueda hacer para acompañar y aliviarles la transición? Es una excelente pregunta y pregunta a la que yo me veía totalmente desafiado también cuando estaba en la gestión, digamos. Porque además los consultores políticos vienen y te dicen, ¿qué podemos hacer para la clase media? ¿No? Y la verdad es que lo único que sirve para que la clase media vea un crecimiento genuino del empleo, que los salarios reales crezcan, es que el programa funcione, que sea creíble y que la economía crezca. Déjame darte este ejemplo. Los salarios reales en la Argentina hicieron su pico en algún momento de 2017. En 2018 se nos frenó la entrada de capitales y los salarios reales bajaron. Y bajaron, para todo el mundo era un desastre y eran muchísimo más altos que los que vinieron después. Los que vinieron después con Alberto Fernández y Guzmán y Batakis y Massa y los que tenemos ahora con Milei. Entonces hemos probado heterodoxia, ortodoxia y sin embargo los salarios reales siguen ahí abajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que probablemente hasta que la economía argentina no se vuelva más productiva y digamos que la inversión siga fluyendo, tuvimos un muy buen año de inversión en el 2025, la inversión creció a 17% anual, este año va a crecer la inversión, entonces hasta que no tengamos varios años de crecimiento de la inversión, la economía esté más equipada, nos volvamos más productivos, nos va a costar salir de este nivel de salarios reales. No porque los gobernantes sean unos pervertidos, malvados, que quieren someter a la población. Pero ya lo viste, llevamos ya varios años en los que los salarios reales no se recuperan. Y eso nos da la pauta de que no tiene que ver con heterodoxia, ortodoxia, digamos. Por supuesto, yo creo que con ortodoxia hay más chances de que la economía se vuelva más viable y más productiva, pero no depende de una decisión del gobierno. Depende de que realmente la productividad de la economía mejore. En esa productividad, en ese proceso, está claro lo que decís. ¿Pensás que hay algo más que pueda hacer? ¿Algún incentivo a la productividad? ¿O correrse en esa ortodoxia que claramente el gobierno defiende? Aunque sea como hoy Diego usó la imagen de por debajo de la mesa. Por ahí aflojar un poco esto de, aunque sea incentivar un poco que no se te cierren tantas pymes. No sé, te lo pregunto. O los sectores, ¿es necesario lo que se está haciendo con educación y tenerlo tan pisado? ¿Es necesario acompañar eso con ese tipo de medidas que también pegan en la clase media y en el humor de la clase media? Bueno, es interesante la discusión. Por ejemplo, yo creo que hoy a la Argentina enfrenta un riesgo grande con la enorme caída que tenemos en los salarios reales del sector público, ¿no? El sector que más ha sufrido en los últimos 3 años son los salarios reales del sector público. Ayer el presidente hablaba de la casta. Miren dónde bajó la casta. Bueno, y ahí estamos incluyendo a policías, maestros, militares, profesores universitarios, directores nacionales con una historia de gestión y conocimiento que no queremos que se pierdan. Lo que queremos es tener un Estado ágil, eficiente, que funcione, claro, con una burocracia estatal muy bien remunerada, acorde a su saber y al servicio que prestan. Yo ahí veo un problema y un lugar en donde el gobierno podría
poner el foco, ¿no? Creo que también hemos demorado mucho también en lanzar los programas de infraestructura vial, ¿no? Pero que para recién una llegan pantalla ahora. para atrás, ¿qué podría hacer con el sector público, con los salarios públicos? Bueno, mejorarlos, claramente. Pero no rompe el equilibrio del superávit fiscal. El gobierno dice, pero está bien, Duhovne, nos extraña de vos. Sabés que ante todo el superávit. Ante todo el superávit y hay que mantenerlo. Pero entonces, bueno, el superávit bien medido probablemente hoy no es superávit. Cuando miramos, computamos los intereses nominales de los bonos capitalizables. Entonces, lo que hay que tener es una muy buena situación fiscal que nos vuelva solventes intertemporalmente. ¿Cómo se mide eso? Bueno, cuando la deuda pública en relación al PBI está bajando. Y eso está ocurriendo. La Argentina, Entonces, ¿tiene resto para afortunadamente, mejorar los salarios del sector público? bueno, y puede recortar de repente en otros lados. ¿Dónde? Vos conocés los ítems. Bueno, yo creo que hay todavía espacio fiscal como para que las provincias hagan un esfuercito más en términos fiscales. Pero quirúrgicamente me parece que en algunos sectores del sector público hoy corremos un riesgo de descapitalizar al sector público nacional en términos de capital humano, ¿no? Y además, siendo muy resultadistas y corriendo el juicio moral, son miles y miles y miles de votos que a lo mejor muchos te acompañaron y no te van a acompañar. Digamos, Bilardo tenía una frase que es: lo peor es perder. Sí, pero bueno, yo ahí vuelvo al inicio, más allá de medidas muy puntuales y muy quirúrgicas, para mover el amperímetro, lo que tiene que pasar es que la economía crezca. Es así. Y eso no es un botón, ¿no? Es un proceso. Hay algo de la comunicación viste que Fernando Enrique Cardoso tiene esta frase que todo el tiempo repetimos, de que gobernar es explicar. Sí. ¿Hay algo que deba explicar mejor? Porque digamos, ya hay medidas, hay un rumbo, y después hay que explicarlo y darle optimismo a la población. ¿Hay algo en su comunicación que debería cambiar? No sé, Toto Caputo, Milei. No lo sé, no soy especialista en comunicación. El presidente es economista y cuando habla le gusta hablar de economía, ¿no? Entonces creo que los temas económicos están bastante explicados por el presidente y la gente creo que le presta atención cuando él habla. Creo que lo que falta es que haga ignición la economía. Yo creo que vamos a algunos meses que van a ser mejores que los que han pasado. Creo que todavía estamos pagando el costo de las altísimas tasas de interés que tuvimos en la segunda mitad del año pasado. Hoy las tasas de interés han bajado sostenidamente. Tuvimos también el impacto de la suba del precio de las carnes rojas. Es un fenómeno internacional y en Argentina también acentuado por un traspaso de parte de lo que era venta al consumo local a exportaciones al exterior, donde el diferencial de precios es muy alto. Pero a su vez creo que para adelante vamos a ver una desaceleración de la inflación y tasas más bajas, algo de recuperación de la actividad. Y bueno, veremos, este gobierno ya ha tenido caídas en la popularidad y recuperaciones, ¿no? Entonces me parece que tiene una chance de volver a recuperarse y volver a retomar el diálogo con la sociedad. Está bastante en línea con lo que dijo hoy el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora, también el gobierno dice: yo hice el ajuste fiscal, tengo superávit comercial también, más exportaciones que importaciones. Y pasé la reforma laboral, pasé reforma de glaciares, hice prácticamente todo lo que el mercado financiero me pide y sin embargo el riesgo país sigue arriba de 500 puntos básicos. Hay cierto malestar del gobierno con los inversores de ¿qué más quieren que haga? ¿Por qué no vienen a invertir? Bueno, Argentina tiene una deuda neta, si restamos lo que el sector público se debe a sí mismo, los bonos intrasector público, de 40 puntos del producto. Es poco. En la comparación con emergentes, los países emergentes en su conjunto tienen 60% de deuda PBI y los países desarrollados tienen 100% de deuda PBI.
y Argentina tiene algo parecido al equilibrio fiscal, bien medido tal vez, un pequeño déficit, pero no importa, es, digamos, algo, una situación fiscal mucho mejor que la que tienen el resto de los países. Básicamente lo que explica, en mi opinión, hoy que el riesgo país no converja a niveles de 350 puntos es, número uno, que todavía el Banco Central y el Tesoro tienen poca liquidez. Fíjense que una de las preguntas siempre al gobierno es cómo van a pagar el próximo vencimiento. Y el gobierno explica, bueno, eso en el mundo no es una pregunta. La deuda se paga, digamos, porque uno coloca deuda para pagar deuda, y en la Argentina todavía preguntamos. Yo, por supuesto, creo que no hay riesgo en los próximos vencimientos, pero todavía es parte de la pregunta que se hace. Y la otra es, y no quiero volverme un disco rayado, pero es el riesgo político. Nosotros tuvimos un agosto del 19 en el cual la bolsa cayó 50% porque venía el populismo a deshacer todo lo que se había hecho durante 4 años. Todo, o sea, desde la reforma tributaria, que era, yo creo, una reforma tributaria ejemplar, el aeropuerto en Palomar, las mesas de competitividad, no te hablo de la orientación que para el kirchnerismo podía ser neoliberal del gobierno de Macri, digamos, todo, ¿no? Desarmemos todo lo que se hizo, porque ahora vinimos los buenos. Entonces, eso genera un estrés postraumático en los inversores, que quieren ver cómo votan los argentinos en 2027. Claramente. Eso para mí es algo que explica buena parte de la sobretasa que paga hoy la Argentina en términos de riesgo país respecto a sus fundamentos económicos. Podríamos seguir, no podemos seguir. Nicolás Dujovne, muchas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias por la invitación.